Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Seguimos estudiando el capítulo 1 y versículo 25 de San Mateo, el cual literalmente dice así: y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo al que José puso el nombre de Jesús. Bueno, seguimos hablando acerca del asta. El asta, ¿qué significa realmente el asta en la Biblia? Este es un texto que los hermanitos separados sacan de contexto para volverlo un pretexto. Entonces, como ya vimos en otra oportunidad, dice: José no la conoció hasta que dio a luz a un hijo a quien puso por nombre de Jesús. Entonces, seguimos estudiando que el hasta no significa el fin de una acción, sino hasta. No quiere decir que después sí la conoció. En el sentido literal es otro. Y vamos a ver qué realmente significa el hasta en la Biblia. Pero bueno, continuando, dice: el hasta en la Biblia realmente significa un nunca. O sea, no el cambio de una acción. El hasta no es un verbo, sino el conocer es un verbo. Y hay que entender el sentido literario de la palabra y en qué idioma fue escrito. Por ejemplo, cuando hablamos de Génesis, donde se habla que Adán conoció a Eva, estamos hablando de un idioma diferente que realmente fue en el hebreo, pero en los evangelios estamos hablando de un griego. Entonces, como ya vimos, en la segunda carta de Samuel también, el capítulo 6 y versículo 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, no tuvo hijos hasta su muerte. Esto no significa que después de muerta ella iba a tener hijos. O sea, siguiendo la lógica protestante. Mateo 28:20 también dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto no significa que Jesucristo nos va a abandonar después del fin del mundo. O sea, siguiendo la lógica protestante, esto no cambia el sentido de la acción que nos está hablando realmente pues la Biblia. Ahora vamos a seguir hablando de lo que es el hasta en la Biblia. O sea, cómo nos dice de una acción. Vamos a ver, por ejemplo, que la palabra hasta, porque aquí realmente en otros ejemplos del uso de la lengua sí se puede estar involucrado en una frase que obligadamente nos enseñe que sí sucederá algo después del límite de tiempo que fija el hasta. Esto no significa un cambio de la acción de la que venimos hablando. Por ejemplo, en Hebreos 10, capítulo 10 y versículo 12 dice: pero él, o sea, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. El versículo 13 nos dice: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, hasta. Esto no quiere decir que él, después de sentarse a la derecha del Padre y poner a los enemigos debajo de sus pies, va a cambiar la acción de que nos está hablando en la Biblia. O sea, se mantiene la misma acción de que nos está hablando. O sea, el sacrificio que él está, como él entró al santuario celestial y está ministrando con su propia sangre. O sea, él es el sumo sacerdote para nosotros, es lo que nos está hablando la carta a los hebreos. Esto realmente significa que ambos ejemplos los hay, y mientras los haya, la discusión nunca encontrará una causa razonable por ambas partes y posturas según meras evidencias. Se comprende y como la palabra de Dios no se puede contradecir. Significa que el verdadero problema está en otra parte del texto, o sea, de la interpretación del texto. El verdadero problema está en la palabra conoció, que las malas o amañadas Biblias colocan el texto cuando en el texto sagrado en realidad el vocablo es conocía. Conocía es una palabra cuyo tiempo verbal se entiende como no la está conociendo y que no la va a conocer después, que iba a conocer o que después sí la conoció. O sea, no cambia la acción de lo que se está hablando. O sea, el hasta solo limita a un tiempo, pero no significa que después de ese tiempo se cambie la acción del verbo. Entonces, el tiempo verbal conocía es pretérito imperfecto de conocer, o sea, en las malas
amañadas Biblias está el pretérito simple. Y esto es lo que está pasando con muchas Biblias. Por ejemplo, la Reina Valera, que lo traduce de otra forma como es conoció o conocer. Y aquí está por definición lo que realmente derrumba el argumento de los protestantes. El pretérito imperfecto es por definición un tiempo verbal que expresa una acción pasada mientras ésta se está desarrollando. Este es la verdadera refutación de los argumentos protestantes. Entonces aquí adquiere todo sentido la postura católica de la mítica pérdida virginal que muestra enemigos venden con este texto. Acción pasada mientras ésta se desarrolla. Acción pasada, lo vamos a ver. No estaban teniendo relaciones, no la está conociendo. Mientras esta acción se desarrolla, llega hasta lo que es el hasta, que ella dio a luz un hijo. El solo hecho de que por definición este tiempo verbal exija que se cumpla esto mientras esta acción se desarrolla significa que siempre demandará un término que fije el tiempo final en que esa acción se desarrolló. Es por esto que el evangelista usó hasta, como bien pudo usar durante, mientras, etc. En resumen, el Evangelio de San Mateo ocupa la palabra hasta para delimitar el tiempo en que la acción se desarrolla. En ningún momento quiso decir o dejar sobreentendido que después del tiempo que esta acción se desarrolla, dejó de desarrollarse o continuó desarrollándose, ni un caso ni el otro. O sea, no cambia la acción del verbo. Simplemente el evangelista no afirma nada de lo que pasó después. De lo que le interesa es dejar testimonio que Jesús era el Hijo de Dios y no de José. Igualmente válido pudo ocupar la palabra mientras, que en un lenguaje común a nosotros hoy le diríamos así. Y no mantuvieron relaciones sexuales mientras ella estuvo encinta. A nuestros enemigos hay que restregarles en la cara los rudimentos que investigaron en sus estudios bíblicos en torno a su falso dogma solo escritura, y que constantemente, culpando impunemente a consejos aislados de Pablo, ponen como justificación la mala interpretación que hacen de la Biblia. ¿Acaso no son ellos los primeros en incumplir sus inventos exegéticos? Por eso es que la Biblia muy claramente nos dice en 2 de Pedro 1:20 que la Biblia no es de interpretación privada. Así que, como acabamos de ver, ahí está algo muy claro, y como vimos en la Biblia que es la latinoamericana, lo correcto pudiera haber sido la aceptó cuando dio a luz un hijo. O sea, José aceptó a María para cuidarla tal como el ángel se lo mandó. Levantarla es sinónimo de apoyarla y cuidarla en la cultura hebrea. Esto es lo que debemos de entender. También se levantarán a los niños adoptados, o se levantaban a los niños adoptados que uno podía proteger y cuidar. O sea, esta es la verdadera interpretación de la Biblia. Entonces recordemos que los evangelios están escritos en el griego koiné y no en el hebreo como está escrito el Antiguo Testamento. Así que esto es una refutación a la palabra hasta que ellos vienen usando para atacar a la Santísima Virgen María. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.